Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo conformado por Aguilar Franco, Víctor Julián, Aguirre Galino Arturo y Araujo Osorio Alejandro, y vamos a exponer acerca del temario de oleoneumática. Para empezar, vamos a pasar a la definición de oleoneumática. La oleoneumática es un sistema de control de movimiento que combina los principios de la hidráulica y la neumática para generar y controlar el movimiento de los dispositivos mecánicos. En la oleoneumática se utiliza un fluido, generalmente aceite, para transmitir la energía de la fuente de alimentación al actuador, que puede ser un cilindro o un motor. El fluido se comprime y se expande en un circuito cerrado para crear la fuerza necesaria para mover el actuador. La oleoneumática es una alternativa a la hidráulica y a la neumática convencionales, ya que combina la ventaja de ambos sistemas. Por ejemplo, la oleoneumática proporciona la alta potencia de la hidráulica, la velocidad y la limpieza de la neumática. Además de los sistemas oleoneumáticos son más eficaces que los sistemas hidráulicos, ya que utilizan menos fluido y tienen una mayor vida útil. Vamos a pasar ahora a revisar los elementos básicos de un sistema oleoneumático. Primeramente tenemos la bomba hidráulica, la cual es la encargada de generar la presión necesaria para que el fluido pueda moverse a través de un sistema. Después, el acumulador hidráulico es un dispositivo que se encarga de almacenar energía hidráulica en forma de presión. El acumulador puede ayudar a suavizar las fluctuaciones de presión en el sistema y puede ser utilizado para suministrar energía en momentos de alta demanda. Las válvulas son los elementos que permiten controlar el flujo de aceite dentro del sistema. Hay diferentes tipos de válvulas, como las de control de presión, de control de caudal, de control direccional, entre otras. Los actuadores hidráulicos son dispositivos que convierten la energía hidráulica en movimiento mecánico. Los actuadores más comunes son los cilindros hidráulicos y los motores hidráulicos. El tanque de aceite es donde se almacena el aceite que se utiliza en el sistema. Compresor de aire es el encargado de suministrar aire comprimido al sistema. Válvula de aire son las encargadas de controlar el flujo de aire dentro del sistema. Actuadores neumáticos son dispositivos que convierten la energía neumática en movimiento mecánico. Los actuadores más comunes son los cilindros neumáticos y los motores neumáticos. En la siguiente imagen se verá un poco más ampliamente algunos de los elementos del sistema básico. Como también está el manómetro, que es el aparato de medición de la presión, ya sea del aire o del fluido. El secador de aire refrigerado, el cual controla la temperatura de nuestro líquido o nuestro aire. La válvula antirretorno, la cual no permite que el fluido regrese de donde salió. Ahora, vamos a hablar de la simbología neumática e hidráulica. Las válvulas de regulación y de control se nombran y se representan con un arreglo a su constitución y de manera que se indica en el primer número de vías. Es decir, en esta imagen tenemos una válvula 2 y 2, la cual quiere decir que es una válvula de 2 vías y 2 posiciones. Una válvula de 3 y 2, que es de 3 vías y 2 posiciones. Las válvulas de 5 vías y 3 posiciones, la válvula de 4 vías y 2 posiciones. Cada posición se indica por un cuadrado. Se indica en cada casilla las canalizaciones, el sentido de flujo y la situación a las conexiones y vías. Las vías de las válvulas se dibujan en la posición del reposo. Tecnología. El desplazamiento a la posición de trabajo se realiza transversalmente hasta que las canalizaciones coinciden con las vías en la nueva posición. Aquí pasamos a las conexiones y los instrumentos de medición y de mantenimiento. La unión de tuberías, el cruce de tuberías, las mangueras, acoples, línea eléctrica, silenciador, fuente de presión hidráulica, conexión de presión cerrada, línea de presión con conexión, acople rápido sin retención, acople rápido con retención acoplado, el desacoplado de línea abierta, desacoplado de línea cerrada, escape sin rosca, escape con rosca, retorno a tanque.
Como se puede ver en la siguiente imagen, hay muchos elementos de medición y mantenimiento. Entre ellos están los filtros, los drenadores, separadores, limitadores, símbolos que indican refrigeración y los manómetros, las unidades de mantenimiento. Y hay algunos elementos que ya vienen combinados como el filtro regulador y lubricador, filtro separador de neblina. También están los termómetros, medidores volumétricos, sensores de temperatura y de nivel de fluidos. Pasamos ahora a las bombas y compresores. Aquí tenemos los símbolos de las bombas hidráulicas de caudal bidireccional, de caudal de bidireccional variable, mecanismo hidráulico como las bombas, compresor de aire comprimido, depósitos hidráulicos. Posteriormente pasamos a los actuadores, que son los cilindros. Aquí hay cilindros de muchos tipos, como el cilindro de simple efecto, el cilindro con retorno de muelle, retorno por esfuerzos extremos, de carrera de resorte con muelle de retorno, vástago simple, hay unos que son de vástago simple por carrera de reporte, entre otros. También están los de doble efecto, los de posición múltiple, de doble efecto sin vástago, con amortiguación final, amortiguación ajustable, los pinzas de apertura, multiplicadores, transductores, para después pasar a los motores, como el motor hidráulico de sentido de giro, motor hidráulico de 2 sentidos de giro, motor hidráulico de 1 sentido de giro con retorno de muelle, bomba de motor. Y regresamos a las válvulas, donde aquí vemos más ampliamente las imágenes de las válvulas. Ahora, en la parte de los accionamientos, es una válvula que puede aparecer en varios símbolos. También se le conoce con el nombre de elementos de pilotaje. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos haciendo un símbolo oleoneumático, podemos tener varios elementos que nos accionen ciertas acciones, valga la redundancia, como lo son el pulsador, el control manual, el mando por pedal, mando por llave, mando con bloqueo, palpador, rodillos, mandos electromagnéticos, control combinado, mando con presión, presurizador neumático, pilotaje hidráulico con válvula de pilotaje, presurizado hidráulico, entre otros. Estos elementos normalmente se pueden complementar con otros para que se realice el sistema de manera automática, ya que nosotros también podemos accionarlo de manera manual, pero nosotros utilizando la aplicación de FluidSim podemos realizar ciertos sistemas para que esto sea de una manera automática. Fuerza, trabajo y potencia. El poder de la acción. Fuerza, la capacidad de hacer trabajo. Trabajo, el resultado de aplicar la fuerza. La potencia, la rapidez con la que se realiza el trabajo. Fuerza, es la capacidad de hacer trabajo. Es una magnitud física que mide la capacidad de un cuerpo para realizar trabajo. Se representa por medio del símbolo F y su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Existen diferentes tipos de fuerza, como la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética o la fuerza nuclear. Cada una de ellas tiene sus propias características y efectos sobre los cuerpos en los que son aplicados. El trabajo es el resultado de aplicar la fuerza. Es una magnitud física que mide la energía transferida cuando se aplica una fuerza sobre un objeto y este tiene un desplazamiento. Se presenta por medio del símbolo W y su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule.
Para calcular el trabajo realizado, se debe multiplicar la fuerza aplicada por la distancia recorrida por el objeto. De esta manera, se puede determinar la cantidad de energía necesaria para mover un objeto desde un punto a otro. La potencia es la rapidez con la que se realiza el trabajo. Es una magnitud física que mide la rapidez con la que se realiza. Se representa por medio del símbolo P. Su unidad de medida en el sistema internacional es el watts. Para calcular la potencia se debe dividir el trabajo realizado por el tiempo en el que se hizo esa tarea. De esta manera se puede determinar la cantidad de energía que se necesita para realizar una tarea en un determinado periodo de tiempo. Hay bastantes ejemplos donde estos conceptos son aplicados en nuestra vida diaria. Por ejemplo, al subir una escalera, estamos aplicando una fuerza para vencer la fuerza de gravedad y realizar trabajo para desplazarnos hacia arriba. Otro ejemplo es la bicicleta, donde aplicamos una fuerza sobre los pedales para mover las ruedas y realizar trabajo, para tener un movimiento. Además, la velocidad a la que pedaleamos determina la potencia en la que estamos generando. Unos simples ejemplos son el movimiento que tienen las personas. Al mover una mano generas un trabajo y rechazas energía. Tienes que hacer una fuerza o simplemente al apretar una pelota. La presión. El duelo entre lo relativo y lo absoluto. ¿Qué es la presión? La presión es una medida de la fuerza que se ejerce sobre una superficie determinada. Es una propiedad fundamental de los fluidos y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la ingeniería hasta la medicina. Aquí nos enfocaremos en dos tipos de presión, la relativa y la absoluta. Exploraremos un poco sobre ellas y cómo se utilizan en diferentes contextos. La presión relativa es la diferencia entre la presión real en un punto y la presión de referencia en ese mismo punto. La presión de referencia puede ser la presión atmosférica o la presión en un punto de la misma instalación. La presión relativa se mide en unidades como PSI, libras por pulgada cuadrada o bar. Se utiliza comúnmente en la industria para medir la presión en tuberías y recipientes cerrados. La presión absoluta es la presión medida con respecto al vacío absoluto, es decir, cero presión. Se mide en unidades como PA, pascales, o ATM, atmósferas. La presión absoluta se utiliza comúnmente en la física y la química para medir la presión de gases y líquidos en condiciones de vacío o baja presión. También se utiliza en la aviación y la navegación para medir la altitud de un avión o barco con respecto al nivel del mar. Las diferencias entre estas son utilizadas para diferentes tipos de mediciones. La presión relativa se mide con respecto a una presión de referencia, mientras que la absoluta se mide con respecto al vacío. La presión relativa puede ser positiva o negativa, dependiendo de la posición real, es mayor o menor a la presión de referencia. En cambio, la presión absoluta siempre es positiva. Hay algunas aplicaciones. Se utiliza comúnmente en la industria para medir la presión en tuberías, recipientes, equipos mecánicos, etc. La presión absoluta se utiliza en la física y en la química para medir la presión de gases y líquidos en condiciones de vacío o baja presión. También se utiliza en la aviación y en la navegación para medir la altitud de un avión o un barco. Como conclusión, la presión relativa y absoluta son dos conceptos importantes en la medición de la presión. Ambas tienen diferentes contextos desde la industria hasta la medicina y la física. Es importante comprender las diferencias entre estas dos medidas de presión para poder utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y aplicaciones. Masa, velocidad y aceleración. ¿Qué es la masa?
Es una propiedad fundamental de la materia que se refiere a la cantidad de material que contiene un objeto. Se mide en kilogramos y es una magnitud escalar. Es una propiedad invariable, lo que significa que no cambia con la ubicación o el movimiento del objeto. Por ejemplo, un objeto tendrá la misma masa en la Tierra que en la Luna. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es una medida de cuánto cambia la posición de un objeto en un intervalo de tiempo determinado. Se mide en metros por segundo y es una magnitud vectorial. La velocidad puede ser considerable, puede ser una constante o una variable. Cuando la velocidad es constante, la distancia recorrida es proporcional al tiempo transcurrido. Si la velocidad es variable, la distancia recorrida depende de la velocidad instantánea en cada momento. La aceleración es la medida del cambio de velocidad. Se mide en metros por segundo al cuadrado y es una magnitud vectorial. Puede ser positiva o negativa, dependiendo si el objeto está acelerando o desacelerando. Las leyes de Newton, que son leyes que conllevan estos tres conceptos y los usan para sacar para sacar fuerzas, para sacar movimientos, entre otras cosas. Las aplicaciones son muy grandes, ya que le permite a ingenieros hacer algunos proyectos, tanto como le puede servir a otras áreas de la industria, ya que son conceptos muy versátiles para todas las áreas. La masa, la velocidad y la aceleración son conceptos fundamentales de la física que nos permiten entender cómo se mueven los objetos en el mundo que nos rodea. La comprensión de estas leyes tiene muchas aplicaciones prácticas y es esencial para el avance de la tecnología y la ciencia. Bueno, continuemos con lo que es la tercera y última sección en esta presentación sobre la explicación de conceptos básicos. Abordaremos el tema de el principio de Pascal y de transmisibilidad. Hablaremos sobre las pérdidas por fricción en los sistemas oleoneumáticos y terminaremos con el último tema, que es hablar sobre la hidráulica de potencia y sus aplicaciones en la industria. Así como, de la misma manera he decidido incluir otro pequeño subtema, como lo verán a continuación. Aquí vemos los temas repartidos en las diferentes diapositivas que contiene esta presentación. La primera es sobre el principio de Pascal, la segunda el principio de transmisibilidad, las pérdidas por fricción, como ya les había comentado, y seguimos con el último que he decidido dividir en tres: las aplicaciones de la hidráulica de potencia, la hidráulica de potencia en la industria y las innovaciones en la hidráulica de potencia. La decisión o el criterio para dividir este último en tres secciones es que nosotros como ingenieros es muy importante que conozcamos el entorno en el que nos estamos desarrollando. Es importante también que conozcamos cómo todos estos principios se aplican a todo lo que estamos estudiando, cómo se aplican a la industria a la que nos vamos a dedicar, y no solo a la industria automotriz, sino que también se divide a todas las demás ramas de la ingeniería y de la industria. Tenemos la agricultura, la construcción, la arquitectura, la rama automotriz, la rama mecánica en general. eh, Incluso en la computadora en la que yo estoy haciendo esta presentación, que tiene un sistema de refrigeración líquido, pues tiene también algo que ver con los sistemas hidráulicos, ¿no? Entonces, continuemos. El principio de Pascal. A ver, el principio de Pascal es una ley fundamental de la física que establece que cualquier cambio de presión en un fluido de manera uniforme se transmite de manera uniforme en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Ahora, el enunciado en sí del principio de Pascal es un poco más específico. Dice que una fuerza aplicada sobre un líquido contenido en un recipiente de paredes indeformables, que esto es importante, va a distribuir la fuerza que se le aplica hacia todos los puntos por igual.
Ahora, esta ley tiene importantes implicaciones en la hidráulica, de hecho es la principal, es como lo que tenemos que tener siempre en cuenta, esa no la tenemos que saber ya de referencia, de memoria completa. Ahora, tiene importantes aplicaciones en la hidráulica, ya que permite el diseño y funcionamiento de sistemas hidráulicos que utilizan líquidos para transmitir fuerza y energía a través de tuberías y dispositivos mecánicos. Como explicamos ya en los anteriores temas sobre los principales componentes que forman nuestros circuitos hidráulicos y oleoneumáticos. Ahora, el principio de transmisibilidad. El principio de transmisibilidad es otro concepto importante en la hidráulica. Este principio establece que la magnitud y dirección de una fuerza aplicada a un fluido no cambia al ser transmitida a través del fluido, siempre y cuando la fuerza actúe en la misma dirección y punto de aplicación. Este principio es fundamental para el diseño de sistemas hidráulicos eficientes y seguros, ya que permite predecir cómo se comportará el fluido ante diferentes fuerzas y cargas aplicadas en distintos puntos del sistema. Este principio, pues obviamente también lo aplicamos de la mano con otras materias, otros aprendizajes que hemos adquirido en otras materias de nuestra carrera. Por ejemplo, los factores de seguridad para los materiales son muy importantes para saber cuál es la fuerza máxima o la carga máxima que podemos aplicar a esos materiales antes de la falla. Ahora, las pérdidas por fricción. Obviamente, bueno, esto es simple lógica en un mundo perfecto. Para las máquinas, obviamente, si no existiera la fricción y aprovecháramos el 100% de la energía o del movimiento que teníamos, sería increíble, ¿verdad? Pero obviamente en el mundo práctico la fricción pues también es necesaria, ¿no? Ahora, en cualquier sistema hidráulico, parte de la energía del fluido se pierde debido a la fricción entre el fluido y pues las paredes del contenedor, a las tuberías por el que se transporta, ¿verdad? Y pues también obviamente entre los dispositivos mecánicos que se encargan de impulsar ese líquido y entre los mismos dispositivos. Ahora, estas pérdidas por fricción pueden reducir significativamente la eficiencia del sistema y deben ser tenidas en cuenta en el diseño y operación del mismo. Aquí entran también otros factores, no tanto como la pérdida de energía. Obviamente también tenemos que tener en cuenta el aumento de temperatura que puede provocar esta fricción. También puede ser muy malo para nuestro sistema hidráulico. Existen diversas técnicas para reducir las pérdidas por fricción en los sistemas hidráulicos, como el uso de tuberías más lisas, con una superficie sobre la que se deslice el líquido con menos imperfecciones, pues obviamente va a requerir menos esfuerzo para transportarse, ¿verdad? Creando menos fricción. O la selección adecuada de materiales, obviamente, pues como material principal tenemos los metales, porque sabemos que son los que menos, bueno, los que podemos manipular más fácilmente para que tengan menos defectos superficiales. Y la optimización de la velocidad del fluido en el sistema. La velocidad del fluido también va a depender. Si transportamos un fluido a muy alta velocidad, va a crear mucha fricción y va a haber un aumento de temperatura. Pero si lo transportamos a una velocidad muy baja, puede ocurrir lo mismo dependiendo de las características y las propiedades físicas de nuestro fluido, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que encontrar ese equilibrio para poder hacerlo de la manera correcta. Las aplicaciones de la hidráulica de potencia. Veamos, la hidráulica de potencia es una rama de la hidráulica que se enfoca en el diseño y operación de sistemas hidráulicos que utilizan líquidos para transmitir energía y realizar el trabajo mecánico. Esta tecnología tiene diversas aplicaciones en la industria, la construcción y la maquinaria pesada. Como ya les comentaba, la hidráulica no es algo que solo se encuentre en la ingeniería automotriz, que es donde nos encontramos nosotros. La hidráulica se implementa tiene infinidad de aplicaciones tanto en el mundo de la ingeniería como en el mundo común. Como ya les comentaba, en el sector agrícola tenemos las maquinarias pesadas que para la recolección de las cosechas que funcionan a base de principios hidráulicos. En el mundo de la construcción también levantamos vigas y grandes cargas a partir de maquinaria que funciona con hidráulica.
obviamente en el sector automotriz, que es donde nosotros estamos más centrados, no solo en el área de la manufactura para máquinas de ensamblaje y ese tipo de cosas, sino ya en los mismos automóviles ya operando, tenemos sistemas hidráulicos que funcionan y operan dentro del auto, como un buen ejemplo son el sistema de frenos, que utiliza un líquido con características especiales, o las direcciones también, la dirección hidráulica, que es muchísimo mejor que la mecánica porque nos permite mover la dirección de nuestro auto con un esfuerzo bastante menor. Y aquí, pues como les comentaba, ¿no? Algunos ejemplos de aplicaciones de la hidráulica de potencia incluyen grúas, excavadoras, prensas hidráulicas, sistemas de frenado en vehículos, lo que les comentaba, y sistemas de dirección asistida en automóviles. También pues en el sector de la reparación, ¿no? No sé si alguna vez han llegado a ir a esos talleres ya, con un poco más de presupuesto, pues nos encontramos las famosas torres que sujetan al vehículo desde 4 puntos diferentes de la manera de abajo y con un simple botón se levanta el carro, ¿no? Que puede pesar desde 1, 2 toneladas completas y sin esfuerzo lo levantamos. La hidráulica de potencia en la industria. Esta es ampliamente utilizada en la industria para realizar tareas mecánicas complejas y de alta precisión. Los sistemas hidráulicos permiten controlar con precisión la velocidad, la fuerza y el movimiento de los mecanismos, lo que los hace ideales para procesos industriales que requieren alta eficiencia y seguridad. Lo que les comentaba, dentro de la industria, como nosotros más fácilmente lo podríamos ubicar es obviamente en el proceso de ensamblaje, ¿verdad? Todos conocemos esos brazos robóticos y la línea de producción que se inventó ya hace muchísimos años y que facilita muchísimo más nuestro proceso de creación de vehículos, ¿verdad? Ahora hablemos sobre las innovaciones. La hidráulica de potencia ha experimentado grandes avances en las últimas décadas gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y materiales. Por ejemplo, la introducción de sensores y sistemas de control electrónico que han permitido mejorar la precisión y la eficiencia de los sistemas hidráulicos, que va ligado de la mano con los temas anteriores. Por ejemplo, todas estas innovaciones se han centrado en reducir la fricción que se encuentra de estos propios sistemas hidráulicos. Nos permite tener una mayor eficiencia, un menor costo de mantenimiento, obviamente, porque eso también es importante de mantener bajo en cuestión de la industria. También se han desarrollado nuevos materiales para las tuberías y dispositivos hidráulicos que ofrecen mayor resistencia y durabilidad, así como diseños más compactos y eficientes que permiten reducir el tamaño de peso de los sistemas hidráulicos, pero siguen manteniendo la fuerza pues que tendría una maquinaria más grande, ¿verdad? De eso se trata la innovación, de hacer dispositivos más pequeños, eficientes, pero que cumplan o sobrepasen los estándares que ya teníamos en las generaciones pasadas. Buenas, profesor. Para continuar con el tema que nos tocó, uno de los más importantes en la unidad que nos tocó explicar en el video pasado, se habló sobre la aplicación de la hidráulica de potencia en la industria. Ahora, para esto, pues realicé este circuito de aquí, hidráulico, por supuesto, que traté de simular el circuito hidráulico que utilizaría una rampa de 2 postes como la que se encuentran en los talleres para elevar los vehículos y realizar reparaciones o ese tipo de procedimientos. Mire, comienza principalmente con nuestro grupo motriz aquí. Afortunadamente el software pues ya nos lo entrega funcional, nada más para montarlo en el circuito y ya viene todo integrado. Aquí se representa nuestro motor que va a alimentar a nuestra bomba, pues obviamente la bomba indicando el flujo de presión hacia donde se dirige, nuestra válvula reguladora de presión y un instrumento de medición para saber a qué valores está operando todo nuestro grupo motriz, ¿verdad? El funcionamiento principal es normalmente estas rampas, las que les mencioné previamente, es un émbolo simple, como este de acá, un cilindro de simple efecto. En este caso utilicé cilindros de doble efecto, ahora le explico para qué. Seguimos una válvula de 4 vías, 2 posiciones, porque
Son cilindros de doble efecto, entonces necesito tanto dos entradas como dos salidas. Y ahora ya les explicaré por qué. Una válvula antirretorno, para que cuando nosotros metamos el fluido hidráulico a la cámara principal del pistón y lo hagamos subir, el peso que está sobre el pistón no nos haga que regrese, no haga que el fluido regrese a nuestro depósito. Y esta válvula secundaria que la coloqué para mandar una señal a esta válvula, sí, a esta válvula de aquí, se desbloquee, y ahora cuando nosotros activemos nuestra bomba, la presión se va a dirigir a la cámara secundaria de nuestros pistones, los va a hacer bajar, y el líquido, el fluido hidráulico que se encontraba en la cámara principal, pues va a regresar a nuestro depósito, ¿verdad? Coloqué también estas dos válvulas estranguladoras. Estos, pues ya aplicados en la industria, pues obviamente se podrían justificar como un método de seguridad para que nuestro pistón no reciba toda la potencia de golpe o todo el caudal de golpe que proporciona nuestro grupo motriz, ¿verdad? Pero aquí también las coloqué por motivos de visualización, si no todo sería demasiado rápido y no se alcanza a apreciar. Vamos a ponerlo en marcha. Si hay conexiones abiertas, no importa. Ahora, algo muy importante a resaltar es que para nuestras válvulas utilicé una palanca, no de las que se quedan oprimidas, una palanca que hay que mantener oprimida y un retorno por muelle. Esto para lograr una mayor precisión en la colocación de nuestros pistones a la altura que deseamos, ir así como que poquito en poquito en poquito y no tener que estar jugando mucho con la palanca para llegar a la posición que deseamos. Miren, si lo activamos, lo mantenemos apretado y aquí vamos a poner pausa. Ahora, vamos a explicar lo que está pasando aquí. Al activar nuestra palanca se mueve nuestra válvula de 4 vías, 2 posiciones, la presión hidráulica pasa a través de la válvula, pasa a través de nuestra estranguladora y llega hasta la cámara principal de los pistones. El líquido que está en la cámara secundaria, pues como podemos ver, hace su camino de regreso hasta nuestro depósito, ¿no? Continuemos, esto sigue y lo podemos detener en el punto que nosotros queramos. El peso que está sobre estos pistones, más bien esta válvula antirretorno evita que el fluido que ya se encuentra en la cámara principal de los pistones regrese a nuestro depósito por el peso que está colocado sobre de ellos. Ahora lo seguimos subiendo hasta que llega a la posición que deseamos. Cuando lo queramos bajar, simplemente vamos a activar esta segunda válvula, 2 vías, 2 posiciones, de esta manera, y vamos a ponerle pausa ahí, a medio funcionamiento. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Nuestra válvula, como ya estaba conectada en su posición inicial, está permitiendo el paso del fluido que se encuentra en la cámara principal, que de retorno a nuestro depósito, y la presión que nos está suministrando la válvula va directamente a la cámara secundaria. Pero nosotros, al activar esta válvula de aquí, enviamos una señal con la misma presión que nos suministra la bomba, una señal a nuestra válvula antirretorno desbloqueable, para que ahora sí pues deje regresar el líquido que ya teníamos en estas cámaras de abajo, ¿verdad? Ahora, estas rampas normalmente funcionan con pues vaya, no tienen toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí utilizan cilindros de simple efecto, y simplemente si quieren bajar la posición, pues dependen del propio peso de la carga que hayan levantado, y van liberando poco a poco el fluido con una válvula estranguladora que regresa el fluido directo al depósito. Esta pequeña modificación la hice basado en el principio, no sé si alguna vez lo hayan escuchado, de que un carro de bajada nunca lo tienen que bajar en neutral, siempre es con velocidad puesta, porque mantiene pues de cierta manera el motor, la caja ayuda también al frenado, ¿verdad? No deja toda la carga sobre los frenos. Pues apliqué un poco ese mismo concepto aquí, manteniendo presión en ambos lados del pistón. No dependemos nada más de una válvula que detenga todo nuestro fluido, y podemos evitar una falla, ¿verdad? La válvula estranguladora ya no estaría cargando con todo el peso de la carga sostenida sobre ambos pistones. Mantenemos constante la presión del fluido y minimizamos pues riesgos, ¿verdad? Vamos a continuar, pues ir bajando hasta la posición 0, y pues eso es todo.